Vamos a compartir la pantalla. Estamos grabando. Compartimos la pantalla del PowerPoint. Creo que se está viendo, ¿no? ¿O no se está viendo? ¿Alguien que me ayude? Sí, se está viendo ahora. Perfecto. Ok, entonces son 9 semanas el Laboratorio Apostólico y Profético, en programa de 9 semanas que estaremos trabajando. Entonces, para hablar primeramente establecemos un fundamento porque necesitamos ser honestos. Y lo primero que la honestidad demanda es que tenemos que dejar de pretender que todo está bien. O sea, necesitamos poder de manera introspectiva abrir el corazón. Como dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Dios quiere que podamos ser sanos. Eso sí es algo que hemos estado hablando. Ayer lunes estuvimos con la iglesia Viento Recio. Tuvimos un tiempo de sanidad muy fuerte, muy fuerte. Aquí está el pastor Gilberto y la pastora Abigail. Entonces, lo primero que tenemos que ser vulnerables es entender que el enemigo nos conoce y él sabe cómo trabajar. Y él opera siempre desde nuestra ignorancia. Mientras yo no detecte un trauma, una herida, un autoengaño, yo participo de lo que el enemigo hace, participo de lo que él quiere hacer en mi vida y participo con él y me hago como un aliado de él, porque no puedo resistirlo, porque no puedo ver, no puedo discernir, no puedo entender. El autoengaño de la ignorancia me hace participante de la obra del enemigo. Yo necesito entender cómo el enemigo trabaja. Y esto es algo que hemos hablado, lo hablamos con bastante insistencia. Necesitamos vencer la ignorancia. Número 2, necesitamos profundizar en la sanidad de los traumas. Yo hablaba con alguien recientemente y le explicaba cómo los 3 niveles o los 2 niveles internos del ser humano, Dios puede darnos a nuestro espíritu vida, salvación, redención, y todo está escondido en el espíritu. Pero mientras mi alma siga prisionera del trauma, de la ignorancia, de la religión, del error, del temor, no voy a poder salir, porque todo tiene que ser procesado por un alma. La palabra dice en Tesalonicenses que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Quiere decir que desde el espíritu nuestra alma debe ser transformada y cambiada, pero la resistencia la encontramos en el nivel del alma, mente y emociones. Y vamos a profundizar estas 9 semanas acerca de esto. Necesitamos detectar los traumas y activar la sanidad para poder avanzar. Número 3, necesitamos entender que el enemigo siempre quiere trabajar bajo una perspectiva de temor y de inseguridad. Para eso cambia la percepción del tiempo, cambia la ley y hace que nuestra fe sea una fe vacía, y la fe vacía es la fe en la mentira. Muchas veces creemos cosas que Dios nunca dijo, pero como no entendemos el tiempo, no entendemos la ley de Dios, la voz profética, creemos una mentira. Y eso es muchas veces. A veces cantamos cosas que no son ciertas. A veces decimos y declaramos cosas que Dios no ha dicho. Entonces es importante poder vencer el temor, y la raíz del temor es el control, y el control siempre me lleva a un estado de inseguridad permanente. Por eso quiero controlarlo todo, porque tengo temor. Es un ciclo. Necesitamos que la fe sea puesta en la verdad, la fe sea puesta en la revelación, la fe sea puesta en lo que Dios habla. De esa manera la fe ya no será puesta en la mentira, porque la fe puede operar en una mentira y al final termina.
defraudados, terminamos engañados y terminamos cansados. Yo no sé cuántos han creído algo que Dios nunca dijo y terminó cansado y defraudado porque no pudo ver lo que usted pensó que Dios le iba a dar. Eso nos pasa mucho. Y por último, el enemigo crea condiciones para que nuestra identidad sea robada y se establece una cultura de temor y mentalidades de fracaso, de derrota, de orfandad. Entonces, así trabaja el enemigo. El enemigo trabaja de manera repetitiva. El enemigo no tiene estrategias nuevas porque perdió la creatividad profética. El enemigo no la tiene. Él trabaja de manera repetitiva, estableciendo ignorancia, estableciendo dolor, traumas, estableciendo una percepción, dándonos una idea distinta para crear condiciones y robarnos la identidad. Así trabaja el enemigo y lo vemos. Entonces es importante que en esta temporada mantengamos alerta y que podamos descubrir quién realmente yo soy. Porque si pierdo la identidad, pierdo la voz. Si pierdo la identidad, pierdo la autoridad. Si pierdo la voz, pierdo la posición. Si pierdo la identidad, pierdo la capacidad. Si pierdo la capacidad, pierdo el propósito. Entonces, cuando yo recuerdo quién soy y esa revelación, esa fuerza de Dios sobre mi vida, que me enseña, que me muestra quién soy en Él, me va a permitir recuperar la voz profética que está siempre ligada a su tiempo. Y cuando estoy aunado a su voz, tengo la autoridad para poder hablar lo que el cielo habla. Y siempre el cielo habla en tiempo, habla en promesa y habla para ajustarme a una verdad nueva. Entonces necesitamos recuperar la voz. Yo quiero hablarte en esta hora, tú que has perdido la voz. No solamente se trata de orar, se trata de tener una voz que pueda declarar, que pueda profetizar lo que el cielo está hablando sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Estaba hablando con un pastor recientemente y le daba una palabra profética y le recordaba la palabra en Mateo, que Jesús le dice a Pedro, le dice, tira la red. Y Pedro le dice, he estado toda la noche tirando la red, pero en tu nombre, en tu palabra, voy a hacerlo. O sea, él recuperó la voz, no dejó que la experiencia, el cansancio, le robara la revelación y vemos lo que pasó. Entonces, en esta hora, se has estado cansado, se has estado trabajando incesantemente en tus fuerzas. Hoy yo hablo en esta hora, en el nombre de Jesús, que vas a recuperar la capacidad de oír para poder hablar. Vas a recuperar la capacidad de ver, porque vas a necesitarla para poder hablar lo que estás viendo, para hablar lo que estás oyendo y declarar lo que Dios ha hablado, y vas a tirar la red una vez más. Entonces, cuando tenemos identidad, tenemos la posición, y la posición es determinante. Lo hemos hablado, la posición me permite tener la perspectiva correcta para crear visión. Entonces, sin identidad, el enemigo me roba la posición. Y si me robó la posición, me robó la capacidad de la perspectiva. Y si me robó la capacidad de la perspectiva, me perdí de la posibilidad de crear una visión. Entonces, cuando no puedo crear una visión, voy a copiar la visión de otro. Dios quiere que podamos establecer una visión individual. Dios quiere que podamos establecer una visión propia. Dios quiere que podamos establecer una visión para mi vida, para nuestras vidas. Dios quiere que podamos establecer una visión para nuestra familia. O sea, Dios está interesado en que podamos crear visión. Y para eso necesito tener una posición correcta. Posición me permite tener la perspectiva profética correcta. Entonces, el enemigo sabe, si me roba la identidad, me robó la voz. Si me robó la identidad, me roba la posición. Por eso recuerda en todo momento
yo quiero hablar proféticamente que hay en esta noche una capacidad de ver quién tú eres, porque tienes voz y tienes posición. Cuando perdemos la identidad, perdemos la autoridad. No tengo autoridad alejada de la identidad. Es como un policía que se le olvidó que es policía y perdió su autoridad. Pues la autoridad tiene que ver de esa capacidad que Dios me ha dado, la puedo ejercer en su nombre. Es como cuando los hijos de Seba quisieron liberar un endemoniado. Dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, en el nombre de Jesús te echamos fuera. Y los demonios le dijeron a esto, o sea, a Pablo conocemos, a Jesús sabemos quién es, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque no tenían autoridad, porque no tenían identidad. Yo no tengo autoridad alejado de la verdadera identidad, porque yo soy lo que él ha hablado que soy, y esa es la fuente de la verdadera autoridad. El quién soy en él. Esa es la realidad de mi autoridad. Esa es la realidad de quién soy en él y lo que puedo hacer en él. Autoridad tiene que ver con identidad. Entonces, cuando perdemos la identidad, perdemos la autoridad. Cuando perdemos la identidad, perdemos la capacidad. Hoy estuve escribiendo acerca de medida, capacidad, estructura y modelo. La capacidad es la suma de la identidad con la medida que Dios me ha dado, dones y talentos para desarrollar y ejecutar en la capacidad o en el dunamis. Tú tienes un dunamis. La palabra capacidad tiene que ver con habilidad, con la fuerza, con la destreza. Y dentro de tu vida hay dones y talentos que quizás tú mismo no sabes que tienes. Y entonces cuando juntamos la voz, la posición, la capacidad y la autoridad, encontramos el propósito. Sin identidad no hay propósito. Entonces esa es la pelea. O sea, el enemigo no se impresiona por cuánta iglesia vamos. El enemigo no se impresiona por cuánta Biblia sabemos. El enemigo no se impresiona por cuántos actos proféticos podamos hacer o cuántas canciones bonitas podamos cantar. El enemigo retrocede cuando hay una iglesia en autoridad porque tiene identidad. O sea, realmente de eso se trata. Y necesitamos recuperar la identidad. Por eso te digo, recuerda quién eres. Porque en el quién eres está tu voz. En el quién eres está tu autoridad. En el quién eres está tu posición. En el quién eres está tu capacidad. En el quién eres está la realidad de tu propósito. Y esto no se trata de edad, no se trata de que llevas 50 años en la iglesia. Se trata de la verdad de Dios revelada sobre tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, sigamos entonces. Entonces, cuando hablamos de la identidad, cuando hablamos de la importancia de la identidad, vamos a movernos un poco en el tiempo y vamos a ir hasta el principio. Cuando Dios establece al hombre, le da responsabilidad. Yo quiero que usted entienda, Dios nos dio responsabilidad y dos responsabilidades que tienen que ver con la capacidad que Dios puso en nosotros. Número uno, Dios nos dio una capacidad administrativa para que podamos multiplicar. Y número dos, Dios nos dio una capacidad para cuidar el huerto que Dios nos ha dado. Y quiero que aprendas a distinguir cuál es el huerto que Dios te ha dado. Dios te dio un huerto, Dios te dio tu familia, tu negocio, tu trabajo. O sea, ese es el huerto que Dios te ha dado y tienes la responsabilidad en Dios por las capacidades administrativas y de vigilancia profética para guardar a tus hijos, para guardar el futuro de tus hijos, para guardar tu ministerio, tus finanzas y establecer una marca de futuro. Entonces, cuando el hombre pierde a través de la desobediencia, lo que pierde es su relación con Dios. Y cuando pierde su relación con Dios, en realidad lo que está perdiendo es la identidad, esa capacidad de relacionarse con Dios. Y entonces hay 9 marcas
Yo quiero que las veamos una por una. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 3 y capítulo 4, vemos estas 9 marcas que se van moviendo en el libro de Génesis 3 y 4. Número 1, vergüenza. Es la sensación de que algo está mal. No es únicamente lo que hiciste, es algo que está mal. ¿Cuántos aquí hemos lidiado con un sentido de vergüenza, de pena, de que algo está mal? No se trata de hacer algo, se trata de un sentimiento. Más adelante vamos a ver cómo reinterpretar la historia, cómo sanar las marcas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, la marca de vergüenza tiene que ser quebrada en el nombre de Jesús. Porque Dios no te mira por lo que hiciste, Dios no te mira por la vergüenza, Dios pregunta, ¿dónde estás? Y curiosamente, cuando Dios le pregunta a Adán y le pregunta a Eva, ¿dónde están? Ellos estaban escondidos porque tenían vergüenza. Y muchas veces nosotros nos encontramos corriendo de lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nos encontramos escondidos de lo que Dios quiere hacer porque tenemos vergüenza. ¿Y dónde nos escondemos? Nos escondemos en la religión. Y no podemos adorar, no podemos entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas porque tenemos vergüenza. Y desde la vergüenza no podemos relacionarnos con Dios. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, toda vergüenza por tu pasado, por tus errores, toda vergüenza tiene que ser sanada en el nombre de Jesús. Esa fue la primera marca que vemos que se manifestó después de la caída, vergüenza. Tuvieron vergüenza porque estaban desnudos, se sintieron descubiertos, se sintieron que no tenían nada que los cubriera, se sintieron vulnerables, débiles, y corrieron a esconderse. Hoy no corremos a escondernos, hoy corremos a su palabra, corremos a su voz para ser expuestos, para ser sanados en el nombre de Jesús. Dios es un Padre bueno que no te señala, no te culpa, no te condena, te abraza y te redime. Hoy la vergüenza se da. Número 2, un sentido de autoprotección. Es el reflejo de cubrirme, de protegerme, de poner una muralla para que nadie me lastime. O sea, esto es un mecanismo de defensa. Eso fue una marca que se desarrolló a través de la caída, la autoprotección. Muchas veces respondemos mal, hacemos cosas como un reflejo para evitar que toquen nuestro corazón. Utilizamos el sarcasmo. Yo le digo a la gente, no utilice el sarcasmo. El sarcasmo es una manera de autoprotección a través de un, entre comillas, chiste, una broma. Golpeamos la identidad de los demás para sentirnos elevados. Este es un mecanismo de autoprotección. La protección, la ira, la respuesta dura, el aislamiento, la independencia, son mecanismos de autoprotección. Cuando Dios quiere que aprendamos a ser vulnerables a través del alineamiento correcto para ser sanados. Cada vez que te autoproteges, en lugar de ser expuesto, estás diciendo, yo puedo solo, yo me voy a proteger. Y eso viene de una herida donde generalmente la figura de autoridad que debió protegernos nos abusó y nos golpeó. Pero en el nombre de Jesús, toda marca de abuso, toda marca de dolor, toda marca donde fuiste desprotegido y privado del amor tiene que ser sanada en el nombre de Jesús. La tercera marca que vemos ahí fue el temor al fracaso. O sea, se paralizaron cuando Dios los llama. Dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y le dice, estoy aquí. Escuché tu voz y tuve miedo. Tuve temor a ser condenado. Tuve temor a que se me reconociera mi fracaso. Me paralicé, me escondí y fui y me hice estas hojitas. Y Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo?
sea, ¿quién te dijo? ¿Quién te mostró esa verdad? En realidad no estaba desnudo, estaba cubierto con la gloria de Dios y esa gloria les permitía ver sus cuerpos perfeccionados. Pero cuando la gloria fue quitada, ellos vieron a través de la vergüenza, de la autoprotección y del fracaso y se vieron a sí mismos sin la gloria. Y cuando perdieron la gloria, perdieron la imagen, perdieron la identidad y comenzaron a en una identidad falsa, en la identidad del alma. El alma comenzó a moverse, se activó el alma, se activó la defensa, se activaron los mecanismos, o sea, Dios creó el alma para que estuviera sometida al espíritu, pero cuando el espíritu se separó del espíritu del hombre, el alma tomó gobierno y como comieron del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y su alma despertó y comenzaron a sentir todo este montón de cosas. Hoy todo temor, toda raíz de temor en tu vida tiene que ser confrontada en el nombre poderoso de Jesús. Marca por marca, tenemos que estudiarlas, tenemos que ver qué marca tengo de mi vida, negación y culpa. O sea, es la incapacidad de asumir responsabilidad. O sea, yo necesito ser responsable. Déjame decirte algo. Tú eres responsable por lo que pasa en tu vida. No es responsable de tu esposo, no es responsable de tu papá, no es responsable de tu mamá, no es responsable de tu abuelita. Tú eres responsable por lo que pasa en tu vida. Déjeme contarle un sueño, así rápidamente. Un sueño que tuve y a través de ese sueño yo escribí uno de los libros. No recuerdo cuál, pero escribí uno de los libros. En el sueño yo me encontraba en un automóvil y estaba en una frontera. Estaba cruzando una frontera. Sabía que no era una frontera real, sino que era una frontera de una dimensión. Y yo andaba en un automóvil y llegó un policía con un aparato muy moderno y me decía, los papeles del carro, no, ya la pastora que está allá adelante, ella lleva los papeles para poder hacer el trámite. No te preocupes, no necesito los papeles del carro, me dice. Con este aparato yo puedo leer la placa del carro y saber la verdad del carro. Entonces yo me bajé del automóvil y fuimos a la parte de atrás donde está la placa, la chapa, no sé cómo le dicen, el plate del carro, y él puso así como si fuera un escáner y curiosamente los números de la placa no coincidían con lo que le aparecía a él en el aparato. Y me decía, esta placa es falsa. Voy a tener que arrestarte, voy a tener que detenerte, no podrás cruzar a tu destino, sino que te vas a quedar preso. Y yo en mi mente me quedaba meditando en el sueño, y yo decía, pero este carro me lo dio mi papá, esta placa era el carro que mi papá me dio. ¿Cómo es posible que mi papá me haya hecho esto? Seguramente no sabía también, pero estoy aquí en este gran problema y ahora, ¿cómo voy a salir de esta situación? Bueno, el sueño me desperté al día siguiente y tú eres responsable, dijo el Señor. Tú eres responsable de tus relaciones, de tus decisiones y cómo romper el alineamiento con tu pasado para poder desatar una verdad nueva y poder liberarte para poder entrar a la nueva dimensión donde Dios quiere llevarte. Y entonces entendí que Dios me estaba hablando, que era tiempo de confrontar la falsa identidad, que era tiempo de confrontar las herencias que yo había recibido de padre, que era tiempo de recibir esa identidad que yo había recibido por la línea de sangre y necesitaba establecer una herencia de vida sobre mi vida para poder ir a otra dimensión. Entonces yo necesito estas 9 marcas fluyen a través del ADN. Hay muchas otras. He identificado 35 limitantes del carácter, limitantes que se derivan de estas 9 marcas, que vemos en Génesis. Y si somos más exhaustivos, seguramente podemos encontrar otras. Pero lo importante es, necesitamos discernir con qué yo estoy peleando. Mientras yo esté en ignorancia,
Lo que yo no confronto permanece. Lo que permanece se hace una estructura. Y cuando se hace una estructura se forma una fortaleza. La fortaleza se forma una mentalidad. Y la mentalidad determina cómo vivo. ¿Cuántos pueden decir hasta aquí? Yo necesito salir de Horeb? Horeb fue el monte donde el pueblo de Israel se estableció. Y Dios les dice, óigame, han estado suficiente tiempo en este monte. Vayan y conquisten la tierra que yo les he dado. Vayan, muévanse a la tierra de la promesa. Conéctense con la visión, conéctense con la promesa, conéctense con la herencia. Pero el pueblo estaba cómodo en Horeb, porque Horeb fue el monte donde hubo una experiencia, el monte de la promesa, fue el monte donde recibieron la palabra. Pero si usted descubre que Horeb significa podrido, a raíz de la palabra Horeb significa podrido, significa algo que ya se arruinó, porque todo aquello que no se mueve bajo las aguas del Espíritu y se estanca, se pudre. Hemos estado hablando cómo vencer el estancamiento, hemos estado hablando cómo desafiar. Entonces necesitamos ir un poco más profundo ahora. Necesitamos quebrar estas marcas de la naturaleza caída. Entonces, el sueño me lo habló y necesitamos poder avanzar. ¿Hay alguna pregunta? Ahora es el momento de poder hacerla. Si no, continuamos. Temor, negación y culpa. Número 5. Imagínese cómo se sintió Evita. No Eva Perón, sino que Eva, la esposa, la mujer de Adán. El hombre que debió protegerla, cuidarla, en la primera de cambio, le dice, oye, la mujer que me diste. Y como decimos en inglés, la tiró debajo del bus y le tiró toda la culpa. ¿Cómo se habrá sentido Eva? El hombre que debió protegerla la acusó. O sea, el rechazo, la marca, el autorrechazo en Adán, el rechazo en Eva. O sea, marcaron, y con ese rechazo lo que se genera es separación, y se separa la relación entre Adán y Eva, se separa la relación entre Adán y Dios, se separa la relación entre Eva y Dios, y comienza a generar envidia, que es desear lo que el otro tiene, porque luego lo vemos en Caín y Abel. Se genera envidia que conduce a la muerte. O sea, y podemos ir siguiendo esta secuencia hasta el día de hoy. Siempre un sentido de separación interno genera envidia, porque la separación es producto del rechazo, donde la identidad es separada de la realidad y comienzo a desear la unción, los dones, las marcas, el fruto, el dinero de otra persona, porque no me amo y no me acepto a mí mismo. De la separación genera envidia, y la envidia es una expresión del espíritu de orfandad, y eso genera religiosidad, y eso genera pobreza, miseria y muerte, y culmina cuando Caín mata a Abel. 9 marcas. Tómese 30 segundos mientras me tomo un poquito de agua. ¿Puede identificar alguna de estas 9 marcas en su vida? Vergüenza. Vergüenza por tu pasado. Culpa por tu pasado. Un sentido de autoprotección que te lleva siempre a la independencia. Un sentido de que tú siempre lo puedes resolver. Un sentido de que no necesitas darle cuentas a nadie. Temor al fracaso. Otro tipo de temor. La negación y la culpa. Siempre es culpa de los demás. Siempre estás negando y no tienes la capacidad de asumir responsabilidad. Peleas con el rechazo. Una marca de rechazo. Rechazo propio. Autorrechazo. Rechazo a los demás. Te sientes separado, fraccionado, de tal manera que es más fácil ver el éxito en los demás
te genera codicia, avaricia, envidia. Es una marca de orfandad, no tiene sentido de pertenencia. Podemos pertenecer a una iglesia y no sentir que pertenecemos a Dios. Y que Dios es papá, que Dios es nuestro Padre. Podemos tener cobertura y no estar alineados. Podemos tener un pastor y no tener alineamiento, relación. Estamos operando desde un espíritu de religiosidad. Hay marcas de pobreza mental, emocional, física, extrema pobreza, miseria. La miseria es un pensamiento. Hay muerte. ¿Con qué de estas marcas nos podemos identificar? Tome un momento y pregúntele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñanos esta noche. Porque las marcas de la naturaleza caída tienen que caer. Las marcas tienen que ser expuestas. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser libre. Y la manera de avanzar es confrontando. Lo que no confronto. Imagínense, tantos años viviendo de la misma manera, sin confrontar nada, porque la religión nos invita a escondernos. Nos escondemos en el culto, en las actividades, en la predicación. Siempre nos estamos escondiendo en la actividad. Y algo importante es que Dios dice suficiente tiempo. Y quiero declarar sobre tu vida suficiente tiempo. Long enough. Suficiente tiempo has estado estancado. Suficiente tiempo has estado en el dolor. Suficiente tiempo has estado en el fracaso. Suficiente tiempo has estado en la mentira. Y te está llamando. Dios nos está llamando a salir. ¿Alguna preguntita? 9 marcas. Mañana yo les voy a mandar un PDF de una semana de trabajo. Lo que sí necesito es que se comprometa a trabajar esta semana. Semana tras semana, solo son 9 semanas. 9 semanas. Que se comprometa semana tras semana, puede imprimir las hojas, puede estudiarlas, leerlas, y más que aprender algo, que sea confrontado. Habrá un marco teórico, lo cual lo estamos hablando. Este manual lo diseñé para ser trabajado con un guía o un tutor o individualmente. Entonces, si usted necesita un guía o tutor, puede contar conmigo también. Pero bueno, sigamos. 9 marcas que necesitamos confrontar. Entonces, esto nos lleva a 5 cosas que yo le llamo las 5 urgencias del corazón. Número 1, la urgencia de la verdad. O sea, cuando yo descubro realmente estas 9 marcas que están dentro de mi vida, esto me lleva a una urgencia. Necesito descubrir la verdad. ¿Qué reina? ¿Qué gobierna en mi corazón? ¿Qué gobierno hay en mi corazón? ¿Qué está gobernando mi corazón? Porque todo lo que no confronto está guardado en forma de una estructura, en forma de un pensamiento. Entonces se esconde en la religiosidad. ¿Y qué está gobernando? ¿Qué mentira está gobernando? Entonces la primera urgencia que yo tengo es la urgencia por la verdad. Dios no transforma lo que fingimos, lo que pretendemos, transforma lo que entregamos en verdad. Mire qué importante. Dios quiere tratar y sanar aquello que estamos dispuestos a entregar. La urgencia número 2, la urgencia de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad
es la acción, viene de una palabra griega, vulgos, que significa asumir una posición donde puedo ser golpeado, pero tengo la confianza que estoy donde estoy, abriendo mi corazón, no me va a golpear. Entonces, la sanidad me permite, a través de la vulnerabilidad, entra la sanidad, pero la protección, la autoprotección sería lo opuesto. Y no puede haber sanidad sin vulnerabilidad. No puede haber sanidad si no hay un corazón abierto. No puede haber corrección, no puede haber liberación. Por eso es importante, y es una de las urgencias del corazón, el alineamiento correcto. ¿Con quién estoy alineado? Entonces, vulnerabilidad no es debilidad. Vulnerabilidad es la capacidad de entender con quién estoy alineado, rendición de cuentas, abrir el corazón, permitir que haya una circuncisión. Lo primero que hizo Josué para entrar a la tierra prometida fue circuncidar el corazón. Los padres circuncidan a los hijos. Para eso se requiere vulnerabilidad, pero no es difícil porque vivimos una sociedad de desconfianza, porque hemos estado operando desde una naturaleza caída. Pero hay una urgencia, tu corazón necesita ser sano y para eso necesita abrirse. Número 3, la urgencia de conocer la verdad sobre la mentira. ¿Cuánta mentira hemos creído? ¿Cuánta mentira? Tenemos la urgencia de la verdad, la urgencia de la vulnerabilidad, la urgencia de la confrontación de la verdad sobre la mentira. Yo puedo conocer la verdad, que es la primera urgencia. Puedo conocer la verdad, pero si no estoy dispuesto a confrontar la mentira, obligo a la mentira a cohabitar con la verdad y se hace una media verdad. Eso es lo que provoca la religiosidad. No me da una verdad a media porque tengo temor a confrontar tus doctrinas, tus posiciones, tus posturas, tu adoración, tu intercesión. O sea, hay una urgencia por confrontar la verdad sobre la mentira. Número 4, la urgencia del alineamiento correcto. El alineamiento incorrecto. Voy a leerlo directamente. No todo peso que cargas te fue dado por Dios. Hay relaciones, alineamientos que te impone el trauma, o sea, relaciones que uno tiene y busca de conveniencia que le determine el trauma. Otras que me da la religión y otras que yo mismo he fabricado desde la cultura del miedo que muchas iglesias y culturas establecen. El alineamiento incorrecto agota, distorsiona, no puedes avanzar si te están jalando a la dirección equivocada. Es con lo que dice el libro del profeta Amós. Andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Si no hay acuerdo y alguien va al norte y tú vas al sur, por eso necesito estar alineado correctamente. Y por último, la urgencia de distinguir qué tipo de iglesia soy. Estoy parado como iglesia. Yo, Gerardo, yo como iglesia. Entonces necesitamos distinguir. Soy la iglesia emocional. Mucha reacción, mucha música, mucho, pero no hay transformación. La iglesia conformada está allá. Nos conformamos, vamos a la iglesia, tenemos la palabra del domingo, una palabra bonita, salimos, evangelizamos, tenemos cultos, hacemos servicios, pero estamos adaptados y conformados a un sistema. Por último, la iglesia estancada. Mucho movimiento, mucha actividad. No llegamos a ningún lado. Yo te pregunto, ¿qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia eres?
¿Qué tipo de expresión como iglesia estás teniendo? Ay, ¿qué hice aquí? Aquí. ¿Alguna pregunta? Las 5 urgencias. Las marcas me tienen que generar una urgencia. Hablaba con alguien temprano y me decía, ¿cómo puedo cambiar? Yo le dije a la persona, honestamente, no puedes. No, sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no puedes. ¿Y por qué me dice que no puedo? Porque careces de motivación, no tienes fe, no crees en nada. La pereza y ese estancamiento te comió. ¿Y cómo puedo vencer el estancamiento? No puedes, porque no tienes verdad en el corazón. Entonces, es una urgencia. Que cuando el estupor llega y cauteriza nuestra conciencia, que ese es el estado máximo donde el enemigo desea llevarnos para vexar, para anular la voz del espíritu, es la cauterización de la conciencia. Ya no nos mueve nada. Hay solo un milagro que nos puede salvar. Y ese es el estado donde el enemigo quiere llevarnos. Donde la cauterización de la conciencia. No hay testimonio de bien y mal, no hay testimonio de adopción, no hay testimonio. Nos envolvió la religiosidad, nos envolvió la cultura, fuimos conformados a un sistema. Nos hicimos adoradores de la adoración más que de Dios. Nos convertimos en cultistas más que en un culto viviente al Dios eterno. Dejamos de ser piedras vivas y nos convertimos en monumentos. Siempre un monumento es el testamento de un pasado. Una piedra viva es alguien que se renueva constantemente. Esa es la urgencia del corazón. Entonces, el otro día, déjeme, le pongo esto, que hay 5 movimientos para esta temporada, urgentes. Número 1, creo que se está viendo la pantalla, ¿verdad? Número 1, aprendamos a resistir. Resista la conformidad, resista la tentación del enemigo, resista la tentación del enemigo, resista hasta su sangre, resista su vida, resístala. El enemigo quiere conformarte. Por eso renueva tu mente, sana tu corazón, hazlo permanentemente. Vence la pereza, vence el desánimo. Tú tienes la habilidad y la capacidad en Dios. Resiste. Y yo hablo en esta hora que hay una habilidad nueva que viene para resistir en el nombre de Jesús. Número 2, crea cambios. Esta persona que me preguntaba, ¿y cómo puedo cambiar? No podrás cambiar si no existe la convicción del arrepentimiento. Y desde el momento que el arrepentimiento llega, te desafía a cambiar tu mente, a cambiar tus hábitos, a cambiar tus pensamientos, a hacer cosas que no hacías. Te desafía. Pero estamos acostumbrados que el arrepentimiento es un acto emocional y no una decisión de cambio. La emoción se termina el martes. El arrepentimiento permanece porque nace del espíritu, golpea tu espíritu y desde tu espíritu tiene que golpear tu mente, tus emociones y tu voluntad. Entra en el movimiento del arrepentimiento, crea cambios. Número 3, haz caminos, aprende a crear estrategias. Saliendo de estas 9 semanas, no sé cómo, no sé si voy a seguir, siempre digo lo mismo, pero quiero crear un módulo que se llame estrategia profética. Necesitamos construir estrategias proféticas, hacer caminos. La palabra profética es un trazado estratégico de construcción. ¿Para qué? Para poder avanzar e implementar en adoración lo que la estrategia me dio. Eso me permite establecer. Estos son los movimientos apostólicos para esta temporada. Hemos hablado durante 4 semanas de la palabra de referencia, de lo que Dios quiere hacer. Con eso tenemos la capacidad de crear una estrategia profética. Cada familia, cada casa. Dios me ha hablado de crear una compañía profética en las naciones, con una dimensión nueva, con una capacidad nueva, con una estructura nueva.
necesitamos resistir, crear cambios, hacer caminos, avanzar y establecer para poder ser el remanente que trae su voz, la voz del Eterno, que puede decir, como dice el libro de Apocalipsis, la iglesia y la novia dicen, ven. Ser la iglesia, no ser una iglesia, ser la iglesia que trasciende. O sea, eso es lo que estamos buscando crear. ¿Alguna pregunta? Siento detenerme por ahí para tener un tiempo para poder orar. Creo que hemos hablado, bueno, creo que he hablado bastante. Pero en el nombre de Jesús hay una invitación abierta en esta temporada. Hay una invitación que podamos avanzar, podamos establecer. Comenzamos con las marcas, seguimos con las urgencias y con los movimientos. Vamos a vencer, vamos a crecer. ¿Cuántos aquí dicen, tengo tantos años haciendo lo mismo? Hablaba con el pastor Gabriel y me compartía el pastor Gabriel la visión que había dado. O sea, vamos a crear, decía pastor Gabriel, vamos a crear las estructuras correctas que puede ejecutar esa visión de manera que pueda haber el cumplimiento de lo que Dios. Eso habla un proceso de resistencia, porque mi mente se resiste al cambio. Nuestra mente se resiste, somos animales de costumbre. Estamos acostumbrados, el cuerpo se levanta todos los días a la misma hora. O sea, si usted es una persona que se levanta a las 6 de la mañana, ya sabe, pone el café, así soy yo. Me levanto, pongo el café, me hago mi desayuno, vengo a buscar la Biblia, ya me voy al sillón. Necesito yo mismo recrear hábitos de manera permanente. Dejar la Biblia o dejar el café. Irme al gimnasio a las 5 de la mañana y reinventar mi día me permite resistir la manera en la que yo vivo. A veces la religión nos abrazó, no, yo necesito orar de rodillas y en la madrugada. Necesito hacer esto y esto de esta manera. No, necesitamos resistir la conformidad. El príncipe de la potestad del aire te quiere conformado a un sistema, a una forma, a una manera, de tal manera que no representes una alternativa de cambio. Padre, en el nombre de Jesús, que quiero impartir esta hora sobre este hermoso grupo de hermanos y hermanas, donde hay llamados impresionantes, profetas, pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, intercesores. Padre, dentro de este grupo hay gente que tiene la fuerza, que tiene la capacidad. Padre, pero yo hablo hoy a la medida, hablo a cada medida que tú has puesto, hablo a cada capacidad. Padre, que puedan ser desatados en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que puedan ser liberados, Dios mío, a una verdad nueva. Que haya una activación en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, para poder ser desatados y liberados en esta temporada. Padre, danos ojos para ver, danos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta temporada. Padre, y con lo que tú dices, poder crear la estrategia profética de esta temporada para poder avanzar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mañana se le voy a mandar un aviso. Puede entrar al Google Class. Ahí va a estar el material de esta semana. Viene miércoles, jueves, viernes, sábado,
domingo y lunes para trabajar los 7 días, incluyendo el martes. Tiene 2 días para descansar, o sea, usted tome 5 días y descanse 2. Y cualquier pregunta, aquí estamos para servirles. Gracias a todos. Bendiciones, buenas noches. Si alguien quiere decir algo, ahora es el momento. Si no, calla hasta el próximo martes. O me escribe por teléfono. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Bye, bye, bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Bye, bye. Está cañón.